Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Mayo 4 de 2021. Él es mi resurrección. Miramos la característica número 13, entendiendo que Jesús es nuestro todo. Y leemos en Juan capítulo 11, versículo 25 y 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Una pregunta que Dios le estaba haciendo a Marta. Pues dice la palabra de Dios cuando leemos los versículos anteriores, que cuando Marta oyó que Jesús venía, salió rápidamente a su encuentro y María se quedó en la casa. Y Marta, cuando encuentra al Señor Jesús, le dice que si él hubiera estado ahí, su hermano no habría muerto, hablando de Lázaro. Y Jesús le dice: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, pero Jesús aquí habla de que él iba a resucitar aún antes de la resurrección, la cual nosotros esperamos. Un bonito pasaje para entender que Él es mi resurrección y es nuestra resurrección. Es una declaración importante porque Él la hizo directamente. Los discípulos o los apóstoles o alguien no dijo Él es la resurrección, sino Él dijo: yo soy la resurrección. Él mismo se da ese calificativo y dice la palabra que ya hacía 4 días había muerto Lázaro. Y a través de este milagro que Él hizo, Él demostró para ese tiempo, aunque ellos no entendieron nunca, pero todos los que tenemos la revelación y la palabra habla de los entendidos, podemos captar o tener la revelación de que a través de este milagro y muchos que hizo, ver claramente que Dios tiene todo el poder para resucitarnos. Tiene el poder sobre la vida y tiene el poder sobre la muerte. Y Él cumplirá, ha cumplido y cumple absolutamente todo lo que dice. Él dijo que yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice en Juan 10:10. Y vemos que fue una prueba contundente en ese tiempo para los judíos de que Él era el Mesías prometido con esto que hizo. Solamente con esto ya era para que hubieran creído. Pero muchos no creyeron, dice la palabra de Dios. ¿Y por qué no creyeron? Porque lo miraron de una manera diferente. Buscaban cada quien una perspectiva del Mesías y al ver otra totalmente diferente que no cumplió sus expectativas, por eso fue que no creyeron en Él. Lo consideraron un necio, un mentiroso, un hereje, un blasfemo. Palabras duras que a él le dijeron, inclusive le dijeron que era hijo de una prostituta, cuando le decían que él había nacido a través de María sin haberse casado, y cantidad de cosas que a Jesús le dijeron y lo injuriaron. Pero el propósito final de todo esto, Cristo lo hizo para llevarnos a Él y que entendiéramos que Él es nuestra resurrección y Él es nuestra vida, porque Él tiene el poder sobre todo. La Biblia nos enseña que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Él es el creador de la vida, el dador de la vida, y sin duda puede restituirnos, sin duda puede resucitarnos. Todo aquel que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Cuando entendemos esto, podemos entender su gran poder y su entrega total de vida, porque Él dio su vida para que nosotros podamos tener vida eterna. Jesucristo es mi resurrección, es mi vida. La resurrección significa la victoria de Jesús sobre el pecado y la redención para el pecador, para nosotros. O sea, por tanto,
cuando cualquier persona entiende quién es Jesús y pone su fe en Él, todas las cosas cambian. Las pruebas y sufrimientos ya no son tan dolorosos porque Dios nos ayuda a llevar nuestras cargas. Podemos echarla en Él y podemos llegar a Él, que Él es nuestro descanso. Esta es una esperanza que nos da el saber que es la resurrección y la vida. Nos da una confianza segura para el presente, pero también para el futuro. Y es una alegría el saber esto, porque dice Pedro en Filipenses 1:21 que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él la tenía clara porque Pablo pudo tener la revelación de ir al tercer cielo, y él dice que él no le fue permitido decir ninguna palabra de lo que vio allí. Y pues él, al tener este gran encuentro de conocer el tercer cielo, él anhelaba ya estar allá. Por eso él decía que el vivir era Cristo. Él vivía para Cristo, para predicar, para llevar su evangelio, pero también para vivirlo. No solamente lo predicaba, pero también anhelaba morir porque sabía que era ganancia. Y nosotros, como hijos de Dios, deberíamos estar preparados si algún día fuese la voluntad de Dios llamarnos a cuentas. Estar preparados para ese tiempo, porque el morir es ganancia, pero siempre y cuando entendemos que Cristo es nuestra resurrección y que resucitaremos. Porque cuando no tenemos esta convicción, siempre hay temor de partir de este mundo. Dice primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 16 al 17, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es importante entender que dice los muertos en Cristo, no todos los muertos, porque todos los que han muerto, no todos aceptaron a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Entonces dice que los muertos en Cristo, los que le confesaron, los que creyeron, los que vivieron para Él, los que sí se equivocaron, tuvieron errores, pecaron, claro, pero que siempre su vida estuvo consciente de que amaron al Señor, de que Él había muerto en una cruz y había resucitado para también darnos vida a nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y todas las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas, y también la resurrección fue hecha nueva en nuestra vida. Dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Aquí nos está hablando del rapto. Juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Estos versículos hermosos del rapto nos muestran cómo los primeros que resucitarán serán los que murieron en Cristo. Está hablando de la iglesia. La era de la iglesia es después de Cristo Jesús, desde el libro de los Hechos, el día del Pentecostés, hasta el día del rapto. Ahí termina la dispensación de la iglesia. Desde el Pentecostés, después de la muerte y resurrección de Cristo Jesús, hasta el rapto. Ya después no hay muertos en Cristo. En el tiempo de la tribulación y la gran tribulación no habrán muertos en Cristo, porque ya es otra etapa. Es un periodo de 7 años que se vivirá sobre todo para el pueblo de Israel, que es la última semana de las 70 semanas que Daniel profetizó para el pueblo de Israel. Es un juicio directo con el pueblo de Israel, en el cual también habrán gentiles, claro, pero ya la era de la iglesia no estará, porque la iglesia subirá al rapto, al tribunal de Cristo y a las bodas del Cordero, y descenderá juntamente con Cristo Jesús para la batalla de Armagedón y poder reinar 1000 años con Él. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, los que tenemos puesta nuestra confianza y esperanza en Cristo Jesús, sabemos que hay una resurrección, que la muerte no es el fin para nosotros. Dice la Biblia que está constituido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Cada quien antes de morir debemos saber hacia dónde vamos, al cielo o a un infierno. Dios nos dio conciencia de pecado y también nos dio conciencia de eternidad. Todos, aún las tribus, saben que después de muerto hay algo en el más allá. Nosotros sabemos que a través de Cristo, este sacrificio importante que hizo, Él es nuestra resurrección, Él es mi resurrección y Él nos da vida eterna. Así que cuando morimos no dormimos,
Tenemos dos caminos a donde ir, o arriba al cielo o abajo al infierno. Esto es una verdad incambiable. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios, y por eso es importante que al día de hoy tengamos nosotros clara nuestra fe y entendamos hacia dónde vamos. Y en cuanto a los seres que han partido y se han adelantado al proceso, pero que han partido con Cristo, tenemos la bendición de saber que los vamos a poder volver a ver nuevamente, los vamos a poder abrazar nuevamente y vamos a poder aprovechar aún 1000 años más con ellos, teniendo un tiempo hermoso que nos enseña Isaías. Así que Él es mi resurrección. Gocémonos en esta mañana por entender que tenemos vida eterna en Cristo Jesús, pero tenemos una vida eterna de resurrección y una vida eterna de paz, de gozo, una vida eterna donde estaremos junto al Padre, a esta bendita Trinidad en una nueva Jerusalén y con cosas hermosas. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, dice la palabra de Dios. Así que estemos preparados para el día en que tengamos que rendir cuentas, y si no tenemos que ir antes porque no es la voluntad, estemos listos para el rapto, que en cualquier momento se puede dar. Y qué hermoso es poder compartir, que todos nuestros familiares puedan partir. Y quiero decirte algo muy claro: la Biblia nos enseña que solamente estaremos en una eternidad con Él los que le aceptamos como Señor y Salvador. Romanos 10, 9, 10 y Juan 1, 12 dice que a los que creen y a los que le reciben hay que confesar al Señor como nuestro Señor y Salvador personal, para que nuestro nombre sea escrito en el libro de la Biblia, porque Apocalipsis dice que los que no se hallaron escritos en el libro de la vida fueron lanzados en el lago de fuego y azufre. Esto no es que todos vamos para el cielo o todos vamos para el infierno. Nosotros, cada quien por el libre albedrío, definimos nuestro destino aquí en la tierra. Y por eso Jesús vino a darnos un camino más fácil, por gracia, un don inmerecido. Es un regalo incalculable que Dios nos da. Por gracia somos salvos, pues no es por obras para que nadie se gloríe, es por gracia que recibimos nuestra salvación, y por gracia que podemos tener una vida eterna junto a Cristo. Oremos. Padre eterno de gloria, te damos gracias por ser nuestra resurrección. Gracias por venir y morir en una cruz por mis pecados. Gracias por amarnos primero, porque sabemos que si fuimos plantados juntamente contigo en la semejanza de tu muerte, así también seremos en la de tu resurrección y nuestra resurrección, dice Romanos 6:5. Gracias, bendito Dios, porque dices tú que llevando en tu cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida tuya se manifieste en nuestros cuerpos. Gracias, precioso Rey, porque sabemos que hay una vida eterna y que contigo es la queremos compartir. Gracias por habernos dado la oportunidad de aceptarte como Señor y Salvador y ser parte de la familia de la fe. Gracias porque nos diste la bendición de ser hijos. Y si hijos, herederos y coherederos juntamente con tu gracia. Gracias, Padre hermoso. Entregamos esta mañana y este tiempo hermoso orando y creyendo en el nombre de Cristo Jesús y bajo el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Un abrazo para todos. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí.